Este episodio promueve el uso adecuado y seguro de discos de desbaste y discos combo con liga de resina. Antes de ver este video, vea el primer episodio, en el que se presenta el concepto SPAT y se habla acerca del entorno de trabajo seguro, el equipo de protección personal y el cuidado en la inspección adecuados de los abrasivos y los cepillos de alambre. Los discos de desbaste y discos combo con liga de resina son una parte fundamental de la fabricación metálica. Cuando se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador, los compañeros de trabajo y el equipo. Por lo tanto, es fundamental seleccionar el disco correcto y utilizarlo de forma adecuada para el trabajo en cuestión. Respete siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad cuando utilice estos productos. Cuando utilice discos de desbaste y discos combo, siempre debe tener en cuenta SPAT. S. Velocidad y tamaño. P. Presión. O. Orientación. Y T. Tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro del producto. Velocidad y tamaño. Asegúrese de que las revoluciones por minuto máximas del producto sean superiores a las de la herramienta eléctrica. La guarda es una pieza fundamental del equipo de seguridad y se debe utilizar en todo momento. Las guardas para esmeriles son adecuadas para los discos combo y de desbaste de centro hundido. Se debe utilizar una guarda en todas las herramientas eléctricas con discos de desbaste. Asegúrese de que tanto el diámetro como la configuración del producto sean adecuados para la herramienta eléctrica en uso. No utilice nunca un disco abrasivo que sea demasiado grande para la herramienta en uso. Presión. Cuando comience a desbastar, hágalo con un movimiento de tracción. Esto ayudará a abrir el disco, a aumentar el control y a reducir la posibilidad de dañar la superficie de trabajo. Durante el uso, deje que el peso de la herramienta eléctrica haga el trabajo. Es innecesario aplicar una fuerza excesiva y puede provocar que el disco se desbalancee o se rompa. Nunca reacondicione un disco rompiendo su borde exterior. Esta operación puede hacer que se desprendan fragmentos peligrosos o que se rompa el disco. No añada refrigerantes u otros líquidos para ayudar a disipar el calor. Los discos de desbaste con liga de resina están diseñados para usarse únicamente en seco. Orientación. Los discos de desbaste están diseñados para remover material. Desbaste únicamente con la cara inferior del disco. Evite utilizar la cara superior, ya que es menos eficaz y puede disminuir la integridad estructural del disco. Dado que la superficie de un disco tipo 27 es plana, el ángulo ideal de uso oscila entre los 25 y 35 grados. En aplicaciones específicas como el careo de tuberías, el desbaste plano es aceptable. Sin embargo, utilizarlos solo de forma plana puede reducir el espesor del disco y hacer que desprenda residuos, lo que crea una situación peligrosa. Si es necesario desbastar con un ángulo de trabajo reducido, utiliza un disco tipo 28. Estos discos tienen forma de platillo, lo que es ideal para desbastar entre 0 y 15 grados. No utilice discos de desbaste para cortar. Los discos combo y para ranurado ofrecen versatilidad para las aplicaciones de desbaste. Algunos de estos discos están diseñados únicamente para cortes verticales y ranurado. Otros discos tienen un refuerzo de fibra de vidrio suficiente para funcionar en varios ángulos de forma segura y eficaz. Estos discos son ideales para los casos en los que se requiere carear y desbastar, además de realizar cortes y ranuras. Busque siempre el diagrama de ángulo de uso adecuado en el disco. Las ruedas abrasivas tienen una cara plana con un área de contacto angosta, lo que es ideal para tareas específicas de desbaste y eliminación agresiva de material. Desbaste únicamente con la cara de estos discos. Tiempo. Mientras trabaja, es esencial mantener el disco en movimiento. No lo deje en una posición estática, dado que provocará un exceso de calor y decolorará la pieza de trabajo. Mantenerlo en una zona también puede provocar daños en la pieza de trabajo, lo que provocará retrabajos costosos. También hará que el disco se vuelva menos eficaz y reducirá su vida útil. Recuerde mantener siempre el disco en movimiento. Nunca fuerce ni golpee el disco contra la superficie de trabajo para hacerlo trabajar. Si el disco no es lo suficientemente rápido, cambie a uno con un grano diferente o con una unión más blanda. Por último, si el disco muestra signos de desgaste desigual o grietas, deséchelo. Recuerde los factores clave bajo su control que limitan la posibilidad de que se produzcan lesiones al utilizar discos de desbaste y discos combo. S. Velocidad y tamaño. P. Presión. O. Orientación. Y T. Tiempo.
Piense SPAT.